Una antiderivada es una función matemática que se obtiene del proceso opuesto a la derivación. Para comprender a qué se refiere la noción, por lo tanto, primero hay que tener en claro qué es una función en el terreno de las matemáticas y en qué consiste la derivación. Una función es una relación que se establece entre dos conjuntos, la cual le asigna a cada uno de los elementos del primer conjunto un elemento que forma parte del segundo conjunto o ninguno. Se llama conjunto, a su vez, al grupo formado por todos los entes matemáticos que disponen de una misma propiedad. Ecuaciones diferenciales son ecuaciones que incluyen tanto una función como su derivada, de cualquier orden. Por ejemplo, y es una ecuación. Las funciones usualmente representan cantidades físicas, las derivadas representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Como estas relaciones son muy comunes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. La constante de integración es un valor agregado al cálculo de las antiderivadas o integrales, sirve para representar las soluciones que conforman la primitiva de una función. Expresa una ambigüedad inherente donde cualquier función cuenta con un número infinito de primitivas. Por ejemplo, el concepto de integral se basa en una operación contraria a la derivada, por eso su nombre de antiderivada. Las reglas de la derivación son la base de cada operación de la integral indefinida. Es importante tener en cuenta que cuando se invierte algo donde intervienen más de una operación, estas han de invertirse pero en orden opuesto, si se considera la operación de ponerse el calcetín y después el zapato, lo inverso será primero quitarse el zapato y luego el calcetín. A la hora de hablar de antiderivadas intervienen más elementos como son los llamados máximos y mínimos, que básicamente son las alturas a la que llega a la curva trazada de una función, la cual puede ser cóncava. Antiderivadas. La antiderivada es la función que resulta del proceso inverso de la derivación, es decir, consiste en encontrar una función que, al ser derivada, produce la función dada. Bien, en esta plataforma. Comenzamos. El primer ejemplo en pantalla. F de x igual x cubo más 5. Voy a comenzar con una función muy sencilla, un polinomio de grado 3, solamente con dos términos. Vamos a derivarlo. Como recordarán, para derivar el x cubo, baja el 3 y le restan 1. Quedará 3x cuadrado. Y la derivada del 5 es 0. Por lo tanto, ya tenemos nuestra derivada. El proceso conocido como antiderivada es simplemente regresar esa derivada a la función original. Pero hay un detalle, ¿no? Que el 5, que fue 0 su derivada, se perdió en el camino. Y ya la derivada, si lo quiere regresar, no sabe que ahí existía un 5. Por eso es que aparece el proceso de integración. La antiderivada y la integral son sinónimos. De aquí en adelante vamos a llamar siempre integrales, integración, integrando. Para que sepan las partes de la integral en pantalla. El símbolo de integración es una S estilizada que viene de la palabra suma. F de x en minúscula, vean que es diferente a la función que es mayúscula, se conoce como integrando. El de x, esa x es la variable de integración. Si es de y o de z, tienen que hacerle caso a esa variable y seguir, que esa es la que se integra, las demás serán constantes. Es igual a f de x, que es la función original. Recuerden que la integral va a regresar al principio del problema, o a la función original, más una constante de integración que ya la vamos a explicar. Vamos a integrar. Tomemos la derivada, que es 3x cuadrado, en pantalla, integramos. Pero para ello tengo que hablar de una regla básica. En este caso serán dos. Cuando tienes 3x cuadrado, que es el integrando, vean que siempre se abre con la integral y se cierra con el diferencial. Cuando hay una constante, las constantes no se integran, dado que dice de x y x es la variable para integrar. El 3 sale de la integral, siguiente paso en pantalla, y se va a integrar solamente a la variable x, que es la misma del diferencial. Vamos a hablar entonces de otra regla básica, que es la regla de la potencia. En pantalla aparece en este momento que la integral de x a la n, siendo n cualquier número entero, positivo, negativo, fraccionario, inclusive decimales, pero que no sea menos 1,
La integral será, se le suma 1 al exponente, en pantalla ven n más 1, y se divide entre ese resultado. Más la constante de integración c, que siempre tiene que acompañarlo en estas integrales indefinidas, dado que la integral no tiene valores para ser evaluados en la función. Volvemos a la integral. Tenemos 3 integral x cuadrado de x. A ese x cuadrado se le suma 1 a ese 2. Quedará en el siguiente paso el 3 de la constante, que está afuera, se deja igual, se suma, queda x al cubo dividido entre el mismo 3. Le suman 1, se divide entre eso. Más c igual a x cubo más c, porque simplificamos el 3 con el 3, y esa es la respuesta, esa es la función original.